Bueno, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Le damos la bienvenida al abogado Nino Casanello. ¿Cómo está usted? Buenos días y muy amable abogado. Es un conocido penalista que va a aportar con sus criterios respecto de tantas preguntas y dudas que tenemos hoy alrededor de un tema que ha cobrado gran importancia, que es el porte controlado de armas. Lo primero que quisiera consultarle, abogado, a usted como profesional es que si usted considera, con la experiencia que tiene, que ese porte controlado de armas puede de alguna manera aminorar los niveles de violencia, de inseguridad que hoy día son la característica del país. Bueno, pues, en primer lugar, muy buenos días, Jimmy, Omar, Noris, ¿cómo está? Realmente, desde el punto de vista estadístico, ¿no? Ya se ha señalado que realmente no existe un caso regional o internacional comprobado de armamento colocado a disposición de la población que reduzca los niveles de violencia. Eso es un hecho. Estadísticamente hablando está comprobado. Luego, y esto pues es algo que se ha señalado mucho, parte del problema es que el momento en el que se generó esta solución, es decir, el libre porte de armas para civiles en función de un mecanismo preventivo, no se da en el marco de un incremento en una política articulada de seguridad desde el Estado como proveedor principal, sino que se da como reacción ante el clamor ciudadano de que el Estado no está pudiendo proveer este servicio. Y eso es lo que realmente al sector, más allá de la falta de socialización, digamos, de la medida, nos alertó, porque de alguna manera lo que dijimos es, no solo que no es una política que reduce los niveles, digamos, de muertes violentas, sino que la estás aplicando a reacción de un conjunto de muertes violentas con calibres altísimos, con situaciones sui generis en la historia del país. Entonces, sí hubo una sensación de estoy dejando de lado la provisión de seguridad interna y la pongo en tus manos. Y ese la pongo en tus manos, y esto es algo que yo he repetido mucho desde que esto salió, digamos, a la palestra, ese te pongo en tus manos tiene un costo que va desde lo económico, pasando, digamos, por lo psicológico, y desde un punto de vista económico podría comprometer la vida de muchos ciudadanos si es que les toca mañana defenderse de una agresión. Eso es una realidad. Claro. ¿Y qué es lo que debería hacer más bien el Estado? ¿Qué le falta al Estado? Yo sé que usted no es criminólogo, creo, ¿no? ¿O sí? Bueno, estudio criminología hemos tenido, también, bueno. Pregrado. Pero... ¿Qué es lo que le falta al Estado? Nosotros a lo mejor creo que como periodistas, y para usar un término que no me gusta mucho, un poco romantizamos el tema, ¿no? Decimos que sí, y yo sí creo en esto. Mientras sigan las desigualdades, no vamos a salir de este círculo vicioso de violencia. Pero es un tema todavía que lo vemos un poco lejos, ¿no? Pero para encaminarnos hacia allá, ¿qué hay que hacer? Lo hemos conversado antes, justo aquí en este espacio, Jimmy. En primer lugar, desde el punto de vista criminal o del crimen organizado, es momento de atacar la provisión económica del crimen organizado. Hay que tenerlo en cuenta como una guerra. Y en la guerra realmente gana quien corta la provisión del enemigo. Porque si el enemigo está provisionado, pues no importa cuánto sea el asedio, no importa cuánto tiempo dure la batalla, al final, ¿sí?, podrá recargarse, podrá renovar tropas y podrá seguir dando lucha. Pero si no tiene provisiones, y la provisión natural del crimen organizado es su capacidad de proveer dinero a las diferentes capas de su estructura, pues en ese momento sí vamos a tener un primer gran golpe a estas estructuras porque no va a haber mayor incentivo para dedicarse a esto. Es un poco sacarlos de mercado. Y en esto yo debo reconocer, hay una reciente reforma de nuevos sujetos obligados, ¿sí?, a reportar a la UAFE. Y acabamos de pasar justamente este año la valoración entre pares en función del GAFI de UAFE con otros organismos de lavado de activos a nivel regional. Y la evaluación realmente no estuvo muy mal para la UAFE, realmente le fue en términos relativos bastante bien. ¿Qué le falta? Capacidad operativa. ¿Qué le falta? Colaboración de los entes que reportan. Es decir, le están poniendo en manos de los grandes agentes económicos, vendedores de vehículos de segunda mano, entidades financieras, entidades que manejan valores, seguros, equipos de fútbol, eventualmente hasta podría darse organizaciones religiosas, ¿sí?, porque es como tomar un manual de lavado de activos y ver cuáles son las actividades, pues, a las que se dedican, y en función de eso empezar a buscar esos flujos, ¿no?, que de a poco, de a mucho atacan. ¿Por qué? Y esto hay que entenderlo. El problema de la criminalidad organizada actualmente no es monoarístico. Tiene un fenómeno increyendo que viene pospandemia y es de lo más complejo.
Dicho no solo por expertos locales, sino por expertos internacionales. Y en ese sentido, el primer punto es que hay un decremento en el consumo de cocaína en Estados Unidos. Ya. ¿Ok? Ese decremento ha venido acompañado, en función de la pandemia, de un incremento en consumo de opioides, principalmente fentanilo sintético. Ya. Además, se sumó la legalización del cannabis en 18 estados. Entonces, históricamente, el gran traficante hacia Estados Unidos, que son los, digamos, México, los carteles mexicanos, han tenido un decremento en su demanda natural. Ya. Y eso les ha obligado, entre otras cosas, y eso ha sido dicho por varios especialistas, Fernando Carrión, uno de ellos, a pagar parte de su operación de tráfico con producto en el lugar de salida. Es decir, Ecuador, entre otros. Ese producto local tiene que monetizarse y su monetización local depende de la toma de territorios. Por ende, incremento en la violencia local, algo que no habíamos vivido. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, en términos de clúster, tenemos muchísimos proveedores que de repente tienen un gran cliente que está bajando en su requerimiento. Pero ese es el cliente del norte, porque el cliente que está al este, en cambio, tiene crecimientos nunca antes vistos en la demanda de cocaína. Llámese Europa occidental, ¿no? Entonces, además del problema de que pagan parte en producto, ahora tenemos al antiguo traficante del norte viendo si abre operaciones pues desde el puerto del sur. Claro. ¿Ya? Entonces, en términos netamente económicos, claro que lo que estamos viviendo es la resolución, el problema de una lucha por un mercado captivo o por abrirse paso a un mercado. Y ojo, esto hay que ser muy claro, no es un fenómeno local, es un fenómeno regional, ¿sí? Lo está viviendo Venezuela, lo está viviendo Chile. Chile tiene un incremento en la violencia sin parangón en los últimos 5 años. Pero no sé si, bueno, guardando las distancias, Sí. son dos realidades diferentes, pero como que en el Ecuador se lo ha sentido con mucho más fuerza. Y en los índices de criminalidad dicen que somos uno de los países más violentos. Guayaquil es la ciudad número 24 más violenta del mundo. Lo que pasa, y eso hay que reconocerlo, nos ha tocado particularmente en un momento donde la articulación de la política pública ha sido deficiente. ¿Ya? Y eso hay que reconocerlo, sobre todo en lo que tiene que ver con inversión, ¿sí? En la primera línea de mitigación de la violencia. Y esto es a vista de todos, lo hemos visto y no es por hacer leña al árbol caído, pero es inaceptable que vehículos de la Policía Nacional ni siquiera puedan movilizarse a los lugares o que requieran que la gente además se baje arriesgando su vida a empujarlo en medio de una zona de conflicto, levantando un cadáver. O sea, entonces, esas cuestiones de la primera línea tienen que ir de la mano con ataque a las fuentes, recursos, como a través de sujetos. Y ojo, y esto yo lo digo, porque esto no es fácil, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en una economía deprimida, si a alguien le presentan X flujo para mejorar su negocio, ¿qué va a decir? No. Pero tiene que decir no. Si es plata o plomo. Es que ahí viene el tema. Después ni siquiera tiene que ver con tu elección. Después te dicen o la coges o no la coges, pero nunca más vas a coger nada. Punto. Entonces, en esa lógica, mi lógica es, ese dinero está ensangrentado. Y lo mejor que puede pasar es que la autoridad, es que el sistema lo expulse. A eso, y como joya de la corona tal vez del mal momento que vive Ecuador, ¿por qué es tan apetecido? Muy sencillo. Porque Ecuador no tiene moneda intermedia, ¿sí? O de recambio en el proceso de incorporación a la economía ilícita. Lo transformas en dólares, porque nuestra moneda de circulación es el dólar. Entonces, si tú dices, ¿por qué generar más operaciones en Ecuador que con relación a Colombia? Sencillo, porque mientras en Colombia me toca hacerlo a pesos y de pesos a dólares y genero 2 movimientos, en Ecuador lo que yo genere, ¿sí? Se hace dólares. Y aquí viene un tema, por ejemplo, de las cosas más absurdas que a veces uno piensa, ¿no? Y esto yo siempre lo digo, digamos, desde la total conciencia social. Se discute mucho y se dice, no, es que los municipios molestan mucho con los permisos de construcción, nadie entiende para qué los piden, si al final del día no es ciencia construir una losa, pero ahí viene un tema importantísimo. ¿Sí? El momento que yo empiezo a construir sin autorización, no solo que el municipio pierde en el catastro registral la posibilidad de entender cuánto está construido para cobrarte el predial, sino que tú también pierdes la capacidad de entender realmente cuánto cuesta ese inmueble, porque la construcción tiene un costo. Y si tú le inyectas a la segunda, tercera losa X cantidad de dinero que no lo puedes registrar y de la que la autoridad ni siquiera tiene conciencia,
pues un edificio o un terreno que originalmente valían 25.000, para cuando se están vendiendo valen 85.000, 100.000. Claro. Esos son $65.000 invertidos de un flujo que no pueden Claro, detectar. oye, abogado, algo ahora que usted habla del tema de la construcción, y esto no es nada particular contra los constructores, hay muchos constructores honestísimos, pero definitivamente en el Ecuador hay mucha plata, de esa plata de origen dudoso, cuando uno ve que casi todos los programas de construcción de edificios multifamiliares, de oficinas, oiga, en plano se venden. A punto de equilibrio en 3 días. En plano se venden. Y realmente la pregunta es, cuando yo soy el financiero de ese programa, ¿verdad? Porque a ellos les toca hacer, ellos hacen reporte a la UAF, es uno de los sectores obligados y además un sector que tiene doble auditoría en la superintendencia de compañía. La tiene, ¿sí?, desde la arista de X cantidad de flujo económico, más de $100.000, y la tiene por ser una persona jurídica de interés público, construcción. Cuando uno lo piensa así, ve todos los controles que hay, uno dice, pero ¿cómo pudiera penetrar este dinero? Y como bien decíamos, es que de pronto ya no es que tú eliges si lo reportas o no. Te dicen, aquí lo tienes, no lo reportas, lo entregas. ¿Y a qué juegan? A lo masivo, es decir, son tantos edificios, tantas compras al mismo tiempo, ¿sí?, que llegado el momento, ¿sí?, llegado el momento, no van a tener suficientes manos en las entidades para poder pesquisar. Pero ahí yo siempre lo sostengo. Trabajo conjunto de UAFE, SRI, superintendencias, pueden triangular muy fácilmente cualquier flujo que rompa el principio de equivalencia e intercambio. Es decir, esto cuesta tanto y se entregó tanto. Abogado, buenos días, Noris Arroyave. Se está dando este trabajo triangulado entre las entidades, porque una cosa que hemos dicho aquí es, hay entidades estatales que no están trabajando de forma articulada y se nota desde la vocería que cada uno tiene de forma independiente, pero también se nota en todos estos procesos de investigación y que llegan a capturar bandas y que luego cuando ya llegan al sistema de justicia salen al día siguiente porque no hay las pruebas suficientes, porque no está todo ese sustento que debe existir y que parte de una investigación articulada. Desde luego, sí falta articulación más plena, faltan más manos en varias de las instituciones, eso es real. Y falta sobre todo, ¿sí?, articulación en la noción de los delitos que realmente debe atacarse para lograr un resultado. ¿Y por qué lo sostengo? ¿Qué es lo que le pasa a nuestra administración de justicia? Llega al levantamiento del cuerpo, llega a buscar los vestigios del robo, pero realmente nadie se pregunta y dice, a ver, pero ¿cómo es que el que está vendiendo tanto no tiene tantos proveedores de ese servicio, o al menos de los insumos mínimos de ese servicio, para poder luego vender? Y en eso hay un ejercicio sencillo. Ahí me perdí. Lo vuelvo a explicar. Vamos a poner el ejemplo más sencillo. Si yo doy servicios de limpieza, mis proveedores deberían ser al menos vendedores de trapos, vendedores de químicos, y debo tener una nómina de 50 empleados. Si es que doy un servicio óptimo en condiciones de mercado. Claro. Entonces yo vengo a una pregunta, porque además en eso hay mucha confusión, por ejemplo, en delitos de corrupción, con venta con exceso en instituciones públicas. ¿Quién es el llamado a establecer los costos de mercado? Un gran ausente de la discusión que tiene años ya en la palestra. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Si la Superintendencia establece una tabla, ¿sí?, de mercado y nos dice estos son los precios promedio. Claro, y más que referenciales, mira, esto es lo que el mercado te dice. ¿Ya? Esto es lo que esta es la utilidad promedio dependiendo del manejo. Cuando uno ve una utilidad absurda con relación a esos valores, uno dice, bueno, aquí hay algo. Luego vamos a ver, en términos de clientes y proveedores, qué diferencia tiene, lo está reportando, quién lo provee. Y de repente uno se encuentra, cuando la compañía de limpieza, su principal proveedor, compra y venta de repuestos de vehículos. ¿Qué relación tiene? ¿Ya? Y así, servicios de contaduría, abogacía, que cuando se va a chequear en los lugares, y esta es una operación que generalmente suele ser en temas de factura fantasmas, no tiene ni siquiera oficina, no hay ni rótulo. Doctor, ¿cómo está? Pero aquí viene un gran problema y va a sonar bien feo, pero ¿usted cree que a estas alturas, como está el país, gran parte de nuestra economía no depende de esto? Bueno, y eso es gravísimo. Pero yo sí le digo algo a la ciudadanía. O sea, no vamos a salir jamás de este gran problema, pero hay que entender que si se va a fondo a esto, estamos tocando los bolsillos de, ya no de cientos de miles, yo hablaría en estos momentos hasta quizás de millones de personas en el país, porque de una u otra manera están ligados al tema del narcotráfico. De una u otra manera.
Y es que ahí viene la gran pregunta. Si yo estoy necesitando una fuerza ilegal que está equiparando, como bien decía Jimmy, un problema de desigualdad, de penetración al mercado laboral, yo siempre hago referencia a este libro que técnicamente hoy está en desuso. Se llama Freakonomics, muy famoso en los 90. ¿Ya? Hoy por hoy, deslegitimado decir de muchos capítulos, pero tiene un capítulo espectacular, que es un capítulo, ¿sí?, que se dedica a hablar de una pequeña organización de venta de crack, me parece que era en la ciudad de Chicago. Y lo que decían es que visten libros, porque lo bonito del capítulo decía, pude hacer este estudio porque la persona, el traficante con el que hablé, tenía la costumbre malsana por su formación de universidad de anotar todo contablemente hablando. En un librito extraoficial. Y decía, cuando vi los costos realmente, igual que en el mundo real, valga la redundancia, el que realmente gana dinero es el que está en el tope de la cadena de distribución. Claro. Todo el resto de miembros medios y bajos de la cadena de distribución de tráfico tienen sueldos iguales o hasta inferiores a los del salario básico, si es que se quiere establecer ese comparativo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué requisitos te piden para penetrar en el tráfico? Cero. No tienes que ser ni bachiller. De hecho, si eres, y perdón que lo diga así, un huérfano de la guerra, como es cualquier niño que no accede a condiciones mínimas dignas, ¿ya? Eres más cotizado. Eres hasta mejor. Claro. Y es que Y ahí tiene que ver esto que hemos hablado mucho nosotros, la ausencia del Estado, ¿no? Porque sean en los sectores, sobre todo urbanos marginales o marginales, esta ausencia de Estado ha sido suplida por bandas o por el crimen organizado, y ahí un poco se ancla lo que dice Omar. ¿Cómo hacer para que estas familias que viven de esta dinamización de la economía y que de alguna u otra forma la defienden? Porque es fácil tal vez para nosotros decir, llega la policía al barrio a coger al traficante, al microtraficante, al delincuente, y sale todo el barrio a defender a esa persona. Pero porque ahí hay una dinámica de economía distinta que tal vez nosotros no la vemos, pero probablemente esa gente come de eso. no solo eso, sino que puede estar en riesgo su propia vida. ¿Por qué? Miren lo que... Vamos más allá de... Yo no la he podido validar todavía y además me pareció bastante desacertada. Pero vamos a suponer que la teoría de la masacre de Esmeraldas es cierta. Que mataron a A porque en lugar de sucumbir al extorsionador A, sucumbió al extorsionador C. Ya. Al final del día, cuando uno toca un ecosistema, aún aquellos que están totalmente tomados por la criminalidad, a lo mejor la lógica de la gente no, si se lo llevan a este, viene uno peor. Perdónenme. Y eso es lo que nos demuestra, ¿sí? Es que entre yo más sola dejo a la población, porque ahí sí, y esto lo dice cualquier curso de gobernanza, de izquierda, de centro, de derecha, si yo dejo a la gente sola, ¿sí? Y mi lógica es, no, es que esto se va a manejar como una empresa. No, un Estado no es una empresa. ¿Ya? Es más, hoy se discute la teoría de la interdependencia del sector público y privado en sus aristas. Y pongo un ejemplo sencillísimo. Todo el mundo se vanagloria del éxito del Internet y del GPS y de toda la tecnología que circunda el Internet. Pero el Internet es un invento militar pagado con fondos públicos claro, del sistema norteamericano, Claro. que a su vez tuvo prueba y error de varios mecanismos de comunicación durante la Segunda Guerra Mundial, pagados con fondos de los norteamericanos. Dice, la investigación pública, la investigación general, no se puede hacer a nivel privado, porque nadie puede fondear X cantidad de fracasos. Generalmente es algo que alcanzas a través del Estado, y luego ese descubrimiento se permea al ciclo privado. Lo mismo es aplicable en temas de gobernanza, de tejido social, en función de una mejor y más integrada economía. ¿Por qué? Porque, y lo estamos viviendo, de nada te sirve, ni siquiera ese dinero mal habido, si formalmente no lo puedes gastar, porque la gente no lo consume. Una de las grandes, no sé si ponerlo como discusiones, pero por lo menos es una de las aristas del debate, es que todo esto tiene un trasfondo político de desestabilizador. Yo respeto a las personas que quieran pensarlo de esa manera, pero yo lo veo más por el olfato pues, que tiene el crimen organizado. A ver, usted acaba de hablar de que en Chile estamos teniendo problemas, pero ¿por qué no estamos viendo el mismo nivel de problemas en Chile como lo que estamos viendo en Ecuador? Porque por más que tú puedas decir, en Chile el Estado es más fuerte, hay una institucionalidad mucho más fuerte y no corroída como usted lo había dicho, o sea, que ha venido a menos. Y, por ejemplo, pongo un caso. Hicieron la parafernalia del radar de Montecristi. ¿Se acuerdan? Que talaron árboles y llegaron con la bandera y con la música. Era un radar que estaba operativo en Sucumbíos. Lo desmantelaron para llevarlo a Montecristi. No duró ni un mes y se dañó. Y hasta el día de hoy no está operativo esa antena. Entonces,
son esas falencias del Estado que el narcotraficante internacional tiene olfato. Aquí está. Estos tipos no están organizados, la Marina está decaída, no hay controles, no hay antenas, la gente está pobre. Entonces tiene olfato pues también el narcotraficante internacional. Es que, a ver, este es el mejor parangón, ¿no? A propósito del triste meme que se generó ayer a partir de las empujadas de carros de policía, ¿no? Mientras el policía Que está... no es la primera vez que se Sí. empujan carros de policía. Y es que mientras el policía está empujando un Sportage 2015 defectuoso, sin mantenimiento, el delincuente llega en un carro 2023 blindado con rifle de asalto. ¿Ya? Entonces, en términos proporcionales, digamos, pongámoslo en términos beisbolísticos por la película Moneyball, ¿ya? Están jugando los Yankees, los narcos, contra los Atléticos de Oakland, antes incluso de aplicar la estadística al partido, pues, ¿no? Claro. Entonces va a ser una masacre siempre. Entonces, es más, el policía dice, a ver, si a mí me estás mandando a boxear con Mike Tyson, atado de manos, Sí. bajo la cabeza. Abogado, y ahí lo interrumpo porque nosotros justo conversábamos con Omar ayer después del programa y el plan Bukele, ¿no? Entonces, y aquí que la gente, por lo general es fan de Bukele, y dice, no, que se haga lo que hizo Bukele, endurecer las leyes, agarrar a todos y dejarlos sin comida, sin ver la luz del sol. Pero más allá de eso, que yo tengo mis reparos, me parece muy marquetero, pero ya analizándolo a fondo, uno ve que una de las primeras cosas que hizo Bukele para llegar a esto fue equipar a su policía, ¿no? Yo me he estudiado literalmente casi que todo lo que ha hecho, y una de las primeras cosas que hizo, antes de salir a decir los agarramos, hicimos esto, construimos la cárcel, Los antes de armó todo hasta eso, los dientes. fue los armo hasta los dientes. Y si nos atacan de nuevo y faltan cosas, las compro. Entonces ahí sí viene un estado de emergencia que sirve ¿para qué? Para equipar a las cosas. Pero sucede y da la impresión que en este gobierno hay un miedo a la Contraloría porque son gente que no entiende lo público. Entonces, como tengo miedo de comprar algo, de mover una pluma, de hacer algo, porque después se me va a venir Contraloría y todo, mejor no lo hago. Es que no solo eso, insisto, en la misma lógica de lo que usted está planteando, lo arma hasta los dientes en la primera línea de contingente contra el crimen. Pero además, y esto es lógica de guerra, es Sun Tzu, ¿ya? Son 700, 800 años de lógica de guerra. Córtale los recursos. O sea, Oiga, córtale los recursos. y con esto creo que ya vamos cerrando, le voy a mencionar una realidad tenebrosa que con alguien conversaba yo. Hay economías de ciertas ciudades, no voy a decir ni siquiera de qué parte, ni de Ecuador ni del mundo, que tienen una importante inyección de plata de los narcotraficantes. Lo que necesitan los narcotraficantes es que esa plata que inyectan genere consumo. Para que haya consumo, no tiene que haber miedo. Entonces se llega a dar esa especie de sinergia entre los narcos y determinadas autoridades, de modo que los narcos son los que le garantizan la paz. ¿Estoy hablando algo tonto? Es que en un mundo donde la economía es uno de los factores, sino el factor primordial de la tranquilidad general, ¿sí? Si yo manejo los flujos de consumo, como bien lo señaló, estoy manejando también los hilos de la tranquilidad de las personas. Pero ahí viene la pregunta. Si esa cantidad de dinero está circulando a nivel local, lo lógico no es, si está en el marco de un consumo extraoficial, tratar de incorporarlo al consumo oficial. ¿Y cómo se logra en parte? Poniendo al Estado también a generar inversión pública. Pero es que en un país de cero inversión, en un país donde incluso lo que tienen, ¿sí?, no se está ejecutando, lo que es tan grave como ejecutar en demasía. ¿Ya? Claro que estás deprimido, claro que le has regalado tu economía a estas estructuras. Y es más, y esto tiene que tenerlo claro la ciudadanía, mañana se puede legalizar el tráfico de drogas aquí, en la China, en Taiwán, en Estados Unidos, en todo el mundo. Y lo único que van a hacer es mutar de tráfico, porque el negocio no es tráfico de drogas, el negocio es tráfico. ¿Ya? Es un clúster, es economía de escala. ¿Qué implica el tráfico de cuestiones ilegales? Seguridad para lo que traficas. Y la seguridad para lo que traficas implica capacidad armada, violencia y contingente humano y movilización. Si lo cambias de la droga, se transformará en unos niños, personas, mujeres. Al final del día, lo que tienes que atacar es el incentivo económico de penetrar en eso. Claro, es ganarle espacio y ganar ese territorio, que el Estado vuelva a recuperar esos espacios que no hay.
Bueno, nos gustaría seguir de largo porque la entrevista está muy interesante, pero lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Gracias, abogado. Se nos quedaron un par de temas por ahí, pero algún rato volveremos a conversar. Abogado Nino Casanelo. Siempre son mejor las entrevistas presenciales, oiga. Sí. Le agradecemos mucho No, a por ustedes, su el tiempo. comparecencia.